Dejamos la barba de San Pedro ya tranquilita, ya pasó Laura, venga, ya está. Dejamos la barba de San Pedro y seguimos con el pino. El pino canario tiene una ramificación densa, sobre todo en la zona de pinar puro. Esta ramificación va agrupando, juntamos la palabra, acículas de 3 en 3 en apretados fascículos. ¿De acuerdo? El pino no tiene hojas, tiene acículas. La mayoría de pinos, las acículas vienen de 2 en 2. Pino canario de 3 en 3. Es una característica. Y además la acícula del pino canario acostumbra a ser más larga que la del pino común. Bueno, una diferencia, si quieres diferenciar un pino canario de un pino común, ya sabes, la acícula, eso es la manera más rápida. Pero ojo, que puede que haya algún pino común cerca y el viento mezcle las acículas. Vale, sí. También es cierto que yendo con el coche, subiendo por la carretera de la Orotava, hay una zona en la que se puede diferenciar claramente el pino canario del pino común. ¿Y por qué hemos puesto pino canario, el pino común, en mitad de un pinar canario? El pino tiene unas raíces muy potentes y evita que haya escorrentía durante las lluvias. Si se pierde pinar por una deforestación a base de talar la zona y llueve, se nos va con la escorrentía toda la riqueza que hay en el suelo. ¿Qué hizo el gobierno de Canarias para evitar esto, para recuperar pinar, para no perder suelo? Pues plantó pino común. ¿Y por qué plantó pino común en vez de pino canario? Porque el pino canario es de crecimiento lento. Lo que tarda en crecer un pino normal, al pino canario le lleva tiempo. No quiero decir que el pino esté aplatanado, ¿de acuerdo? Sino que tiene otro ritmo. El pino canario es una especie pirófila, es decir, que se lleva bien con el fuego, por así decirlo. Hay buen rollito entre el pino canario y el fuego. Tras un incendio, los piñones, pino canario, tienen una gran facilidad para germinar. De hecho, vamos a ver dos tipos de piñas diferentes, una abierta y otra cerrada. Muchas veces las cerradas, para poder abrirse, necesitan del calor del fuego. Hasta ese punto se lleva bien el pino canario con el fuego. La buena relación que tiene el pino canario con el fuego no solo está relacionada con la capacidad que tienen sus semillas para germinar con facilidad tras un incendio o la necesidad que pueden tener algunas piñas para abrirse y sacar los piñones. Resulta que la parte aérea del pino se recupera muy fácilmente porque el pino canario es capaz de brotar desde la cepa, es decir, toda la parte aérea puede volver a brotar tras un incendio sin problema. Y super bono extra para el pino canario. Ya sé que los viajeros y las viajeras canarios y canarias que están viendo este canal están diciendo, pero ¿por qué no lo dices? ¿Por qué no lo dices? Si es lo más famoso de nuestro pino. De acuerdo, vamos allá. El pino canario, a medida que va envejeciendo, su tronco se va cubriendo de capas y capas de corteza, de un material vegetal que lo aísla del fuego. Cuando hay un incendio, lo que arde es la corteza y sigue vivo el corazón. ¿Y qué hay del sotobosque en el pino canario? Porque algo de sotobosque tendrá que haber. Vamos a analizar las características del pinar, así un poquito rapidito para ver. El pinar está fuera de la influencia del mar de nubes, por tanto es seco. Y los pinos tienen una ramificación densa, con lo que llega poca luz. Y además ha recibido influencia del ser humano. ¿Es posible que haya sotobosque en el pinar canario? Sí, es posible, poquito, pero hay, ¿de acuerdo? No es inexistente, hay sotobosque en el pinar canario. Entre las especies
Del sotobosque del pino canario tenemos a la jara, que es una repobladora excepcional. También tenemos tomillos, tenemos corazoncillos, tenemos, ¿qué más tenemos? Chajorras, tenemos la orquídea del pinar, en La Palma está el tajinaste azul y en Tenerife tenemos al pico de paloma, que además está en peligro de extinción. ¿Hay hongos en el pinar? Sí, sí hay hongos. Aquí te dejo una imagen de los más representativos. Finalmente, en las cotas superiores va a aparecer el Juniperus cedrus, el cedro canario. Y bueno, hasta aquí este segundo vídeo del pinar canario. No me olvido de las especies animales, eso va a ir en el tercer vídeo del pinar canario. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, hay una campanita debajo del vídeo que dice suscribir o suscribirse, no sé lo que le apetezca a YouTube en cada momento, suscríbete, eso es importante para el canal. Por cierto, el vídeo anterior, el de la laguna en Navidad, que son luces navideñas de 2021, que eran las luces de la laguna en Navidad, llegamos a los 50 suscriptores, vamos a ver si conseguimos más. Venga, dale a la campanita, que es muy importante, y por supuesto nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!